Buenas tardes, profesor. Se le escucha bien. Recién me pude conectar. Bueno, buenas tardes. Acá, bien. Bueno, entiendo que ya está grabando. Buenas tardes, formalmente otra vez a todos y a todas del otro lado. Agradezco que estén participando y que estén asistiendo a este primer encuentro de contratos parte especial o contratos en particular. El título de hoy dice breve introducción a los contratos en particular y contrato de compraventa, porque la idea era eh, presentar la materia, pero ¿quién mejor que el titular? Y he visto que están subidas las clases en videoclases en presentación, en la parte de presentación ustedes las encuentran, creo que son 3 o 4 clases que hay, y bueno, ahí hace una introducción y hace un paneo de toda la materia, y tienen con creces bien los lineamientos de cómo se estructura esta parte especial y cómo ustedes la tienen que encarar, así que no vamos a redundar ni tampoco vamos a poder mejorar esa brillante exposición del titular del doctor Santarelli. Simplemente recordarles a ustedes que a partir del artículo 1129, perdón, del artículo, vamos a hacer con precisión, del artículo 1123, empieza lo que sería esta materia, la de contratos en particular, y empieza con compra-venta, como el primer contrato que figura en el catálogo que trae el código como contratos nominados, recuerden ustedes, ¿no? Los contratos nominados son aquellos que están en la ley o en el código en este caso. No vamos a estudiar todos los contratos que están en el código, en la parte especial de contratos, porque serán los que indique el programa, que entre paréntesis se está pidiendo el programa actualizado, que es la versión 2019 o del plan 2019, que a la brevedad lo tendremos. Estamos ahora, hay un programa subido, pero ahí pueden ustedes advertir que en la parte especial de ese programa no figuran todos los contratos que figuran en el código como nominados, con lo cual nos vamos a circunscribir a los que el programa trae, que son menos de los que están en el código. Así que, bien, como primera medida, lo que les recuerdo es que es interesante saber que la parte general aplica a la mayoría de los contratos, y esto es como cuando ustedes tienen norma especial sobre norma general, ¿vieron? Cuando ustedes tienen que interpretar y tienen que ver cuál es la prevalencia de la norma, hay ahí algunos artículos en el código que menciona en la parte general, pero tengan presente esto, ¿no? Que la parte general, por ejemplo, todo lo que hace a revisión de los contratos o a extinción mismo de los contratos, aplica a todos los demás eh, contratos que están regulados en el código. Desde ya a los innominados también, ¿no? Pero a los nominados sí. Sin perjuicio de la aplicación particular que cada contrato trae. Por ejemplo, en extinción, eh, eh, vamos a advertir que por ahí en modos de extinción, a lo mejor algunos contratos tienen una manera muy especial de extinguirse y que otros no la tienen. Por ejemplo, el mandato tiene un particular modo de extinción que es de manera unilateral, cuestión que no encontramos en otros contratos, ¿no? Porque el, el consenso necesario, el acuerdo necesario, la oferta y la aceptación, el consentimiento, si se formó en su momento, no se puede después romper unilateralmente, es decir, puede haber una modificación a partir de un nuevo acuerdo.
de voluntades. Ahora, por las particularidades que el mandato presenta y que se basa en la confianza, yo un día como mandante, es decir, que encargué a otro que ejecute uno o más actos jurídicos en mi interés, con o sin representación, después vamos a ver, lo que puedo hacer es, si un día perdí la confianza, no tengo por qué estar justificando o buscando un incumplimiento del otro para poder desvincularme. La pérdida de la confianza es suficiente para que sin yo expresar motivo, diga, bueno, hasta acá llegó, voy a revocar el contrato. Y la revocación del mandato justamente es un modo de extinción unilateral. Lo mismo que el mandatario puede decir, bueno, yo la verdad que tampoco siento esta empatía o esta confianza que te tenía depositada a vos, o que yo lo hacía porque realmente había un cierto feeling, si ustedes quieren, con la persona del mandante, lo perdí y como mandatario yo renuncio al mandato. Entonces acá tenemos la otra versión unilateral o del otro lado del mandatario como un modo particular o específico de extinción, cosa que no lo tenemos en otros. Entonces, aplica siempre la parte general más las particularidades que cada contrato presente. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Bien. Y después tengan en cuenta también lo que decía el doctor Santarelli, bien cuál es el objeto y cuál es la causa del contrato, es decir, entender al contrato en estos contratos de cambio, doy para que hagas, como decían los romanos, o doy para que des, o doy para que no hagas, ¿sí? Ver qué es o cuál es la razón económica jurídica que llevó a los contratantes justamente a celebrar dicho contrato. Recuerden, eso tiene que ver con la causa y tiene que ver con la frustración en caso que eso no se cumpla o con el tiempo se desvirtúe, ¿sí? Y el tema del objeto también tiene que ver con cuestiones que hacen, por ejemplo, al precio, en la compraventa, por ejemplo, ustedes saben si se desvirtúa uno de los elementos esenciales o falla, uno puede ahí impugnar o uno puede, de alguna manera, atacar ese contrato por justamente la falla en uno de los elementos esenciales. Y acá, por ejemplo, en un elemento esencial, que es en la compra de venta, que vamos a ver el tema del precio, si hay alguna falla, por llamarlo de alguna manera, más precisamente un vicio, supongamos, por ejemplo, poder aplicar la figura de la lesión, es decir, cuando hay un aprovechamiento de una de las partes respecto de la otra, que rompe con el sentido conmutativo de ese contrato, ¿sí? Y hace que una de las prestaciones no tenga equivalencia en la otra, es decir, no haya una equivalencia tal porque justamente hubo un vicio en el origen de ese contrato. Artículo 332 de lesión, que es de los actos jurídicos, y que acá como parte general aplica a los contratos, ¿sí? Como una especie de acto jurídico. ¿Vieron? Tenemos acto jurídico, aplica a los contratos, que es una especie de acto jurídico, y después tenemos la parte general de contratos, que a su vez tiene una especificidad en cada contrato que está regulado en el código. Es decir, tienen estos tres estamentos que se comunican y que dialogan entre sí y que de alguna manera tienden a resolver alguna situación que no esté clara en el contrato a fin de poder salvarla. Bueno, vamos a ir al tema brevemente, algunas cuestiones que les quiero mencionar sobre el contrato de compraventa y específicamente sobre el boleto. El boleto
de compra-venta de inmuebles, ¿sí? Vamos a ver en el contrato de compra-venta en el 1123, el codificador da una definición, y en esa definición están los elementos esenciales, por lo menos que tienen que ver con el objeto. Recuerden ustedes que el tema de la causa se presume que está presente por más que no se manifieste, ¿sí? La ley presume, iuris tantum, de que la causa sí se encuentra presente, con lo cual no es necesario que haga una referencia explícita a la causa. Las partes pueden hacer alguna referencia a la causa como una cuestión que motivó a ellas a contratar específicamente, ¿sí? A ver, permiso, que quiero ver si hay... bien, el artículo... Sí, ahí estoy. El artículo que comienza a analizar el codificador, o a regular, mejor dicho, la compra-venta, es el 1123, 1123. Y dice definición, hay compra-venta si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Básicamente, recuerden ustedes, esto es un derecho personal, uno se obliga a, no entrega todavía, se obliga a, entrega digo porque es una cosa, para transmitir la propiedad, ustedes recuerden por obligaciones, cómo se transmite la propiedad de las cosas. Es decir, me obligo a entregar y esa entrega puede ser en propiedad o puede ser para que el otro use y goce de la cosa, por ejemplo, en la locación o en el comodato, o simplemente para que tenga la guarda en el depósito, ¿vieron? Es decir, cuál es la causa, es decir, cuál es la razón jurídica económica que lleva a las partes a contratar. Bueno, eso está tipificado en cada figura contractual que está regulada. Entonces, fíjense ustedes, se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir, el objeto acá es la cosa, y la otra se obliga a pagar un precio en dinero, y el otro es el precio, ¿sí? Entonces tenemos la cosa y el precio como objetos de la compra-venta. Y evidentemente es así, porque recuerden que si tenemos que clasificar desde el punto de vista de la clasificación legal al contrato, evidentemente el contrato de compra y venta es un contrato bilateral, hay obligaciones de ambas partes, pero además de bilateral, es oneroso, porque hay, digamos, ventajas, ¿sí?, recíprocas que se advierten en la prestación y en la contraprestación. Una es la cosa, como un objeto material, ¿sí? Y la otra es un precio en dinero. Si fuera una cosa y otra cosa que se entrega, entonces estamos hablando de permuta. Si fuera un bien intangible a cambio de un precio en dinero, estaríamos hablando de una cesión, por ejemplo, respecto de los derechos de una marca. O los derechos que yo tengo en una herencia con mi hermano. Cedo los derechos hereditarios. Bueno, eso es cesión onerosa, ¿sí? No es compraventa técnicamente, aunque se aplican las reglas de la compraventa, pero como no es una cosa el objeto del contrato, es una cesión de derechos. Bien, y después acá vamos yendo... vamos salteando, ¿no? Es decir, la cosa, bueno, después el 1128, recuerden, dice, la obligación de vender, dice, nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo, lógicamente. Como todo contrato parte de la voluntariedad, es un acuerdo de voluntad,
es, lógicamente, la obligación o la necesidad legal de hacerlo es, por ejemplo, piensen ustedes en una expropiación. Técnicamente no hay compra-venta, sino que estoy obligado a hacerlo por más que no quiera, porque hay una ley que declara de interés público la propiedad que yo tengo. ¿Se entiende? Por ejemplo, por un trazado que van a hacer un camino público o una ruta donde pasa un lote de terreno que yo tengo y lo tengo que acortar o me lo expropian directamente o tengo que hacer una nueva agrimensura para ver con qué medidas me quedé. Lógicamente, hay se paga una indemnización por eso, ¿no? Pero no técnicamente un precio. Y la otra, bueno, cuando estoy en una ejecución de bienes que en el ejercicio del derecho de agresión patrimonial que tiene el acreedor respecto de su deudor y cuyo patrimonio, como de los acreedores, me veo en la necesidad de tener que desprenderme de los bienes, aunque no quiera, porque me los van a ejecutar, porque, bueno, tienen una sentencia a favor que le reconoce un derecho y esa sentencia no tengo bienes de la misma naturaleza de esa sentencia. Si lo declara, le reconoce y me declara pagar 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos y no tengo una cuenta bancaria donde me la puedan embargar y hacer efectiva esa sentencia, y tengo un automotor o un inmueble, lógicamente habrá que ejecutar para después esa naturaleza dineraria poder desinteresar al acreedor, que además fue reconocido en un juicio con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, donde tiene un crédito reconocido allí, y que ahora la naturaleza será dineraria luego de la ejecución, el remate en pública subasta de ese inmueble. Ahí también hay una venta y sin embargo yo no participo como vendedor. Bueno, esas son cuestiones que lo aclara, pero está bueno para que ustedes sepan que no tenemos obligación de vender. Claro, como es el principio de que nadie está obligado a contratar, salvo excepciones. Estas serían las excepciones. Recuerden, por ejemplo, el seguro automotor también es una excepción de responsabilidad civil. Tengo necesidad legal de contratar, aunque no quiera, tengo que tomar un seguro de responsabilidad civil si quiero salir con el automotor. ¿Por qué? Porque una ley lo impone. ¿En beneficio de qué? De terceros futuros lesionados o cosas que pueda dañar. Bien, dice, cosa vendida. Y se pueden venderse todas las cosas, ¿sí? Que pueden ser objeto de los contratos. Recuerden, todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos son todas aquellas cosas que están en el comercio, que son del dominio privado, no del dominio público del Estado, por ejemplo. ¿Sí? Y después, bueno, dice acá que se pueden, ustedes sabían esto, pueden venderse cosas ajenas, es decir, yo puedo vender una cosa ajena, la tengo que vender como ajena y ahí me comprometeré o no a que se cumpla, y hacer las gestiones. Acá remite, esto lo dice el artículo 1132, remite al artículo 1008, ¿sí? Y es cuando aquel que dice, te vendo el departamento que está allá al cuarto A. Bueno, perfecto. Y te garantizo que te lo voy a vender, si no es mío. Tendré que hacer las gestiones con el propietario del cuarto A, decir, mirá, necesito que vendas esto. Ahora, si hago buenos oficios, era una obligación de medios. No logré que el otro lo pusiera en venta para este amigo o a este conocido que yo le dije te vendo el cuarto A, terminará ahí y no hay responsabilidad. Ahora, si te digo, te aseguro que te vendo el cuarto A, aunque no es mío, pero te lo vendo, entonces yo ahí estoy prometiendo un resultado. Y si prometo un resultado y después no lo cumplo, debo pagar daños y perjuicios.
¿sí? Eso es una remisión al 1008. Después hay cuestiones también que se pueden hacer con cosas futuras, ¿no es cierto? Si ven una cosecha futura también, si llega la cosecha, si no le agarra una helada antes de, de- de- de poder justamente cosechar. Y bueno, ahí veré también si prometo la cosecha o no, eh, sea a partir del riesgo que sea. Bueno, estará que tomaré también algún seguro, depende de las particularidades de ese contrato, ¿no? Recuerden que acá siempre rige la autonomía de la voluntad de las partes y todo lo que ustedes acá vean escrito, ¿eh? Siempre rige como norma supletoria, es decir, suple la ausencia de una disposición convencional en contrario. Si no digo nada, entonces el legislador presume que ese silencio lo llena con esta voluntad legal que quiso responder de acuerdo a la figura contractual adoptada por las partes a cierto estándar que se entiende que queda regulado de esa manera. ¿Mm? Pero recuerden que lo primordial acá es primero la autonomía y rara vez, salvo cuando yo afecte al orden público, ahí no voy a poder disponer lo contrario. ¿Mm? Bien, a ver si hay algo, permítanme. Eh, sí, bueno, en realidad ahora lo vemos, los artículos. Y es hasta que es hasta antes de que empiecen otras fuentes de las obligaciones, ¿eh? En realidad abarca bastante, abarca como hasta el 1007 y pico, o 1600 y pico, perdón. Eh, ya les digo, esperen un segundito, para que ustedes se ordenen. Miren, contratos en particular del 1123 al 1707, ¿sí? Lógicamente, como dije al principio, no son todos los contratos. Hay algunos contratos o muchos de los contratos que acá no tocamos y que son, por ejemplo, los contratos típicamente comerciales. ¿Mm? Por ejemplo, estos que tienen que ver con los canales de distribución, ¿sí? La distribución, la concesión, la agencia, mismo la franquicia, son, si bien hubo una unificación civil y comercial desde el punto de vista legal, recuerden que desde el punto de vista didáctico, los planes de estudio siguen manteniendo división entre civil y comercial a los fines pedagógicos para el estudio, no es que los separemos en la universidad, simplemente para poder dar un orden y por tradición comercial siempre fue un derecho especial, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora quedó unificado. Lo cierto es que continúa esa división interna en planes de estudios de la universidad, en todas en general, no digo de esta. Después tengan en cuenta otra cosa que tiene que ver con el precio. ¿Mm? Y hay distintas modalidades de poder fijarlo, ¿no? Por ejemplo, la determinación del precio habla del 1133, dice, el precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar o cuando se deja su indicación a árbitros, ¿eh? Perdón, árbitros puede ser que alguien lo determine que es un especialista, ¿no? En ese sentido, que tenga que determinarlo. Quise decir como alguien que, supónganse, una obra de arte o algo que es muy específico o que es un instrumento musical muy antiguo, un violino, ¿no? Eso quise decir, conocedor de la materia.
pero también puede en general no ser ese tipo de cosas muy particulares y que sin embargo se deje la elección al arbitrio de un tercero, dice acá. Por ejemplo, no sé, mencionamos a una persona conocida por los como que él va a determinar el precio, ¿sí? O cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta, bueno, el precio va a ser lo mismo que el mismo precio que tenga, no sé, este motovehículo que yo te vendo, yo lo comparo y en ese momento tiene el valor de un automotor modelo tal, entonces digo, bueno, mira, el precio va a ser lo que salga en plaza el promedio de un usado de tal modelo, es decir, reflejo en otro el precio, reflejo en otra cosa cierta, dice el precio, ¿sí? Dice, en cualquier otro caso, se entiende que hay precios varios y las partes previeron el procedimiento para determinarlo. Bueno, y este es contra amplio, es decir, puedo, puedo fijarlo en un precio que tenga referencia. Sí, exacto, una tasación lo sería, exacto. Puede ser el precio el que determine, de acuerdo a 3 tasaciones, el promedio de 3 tasaciones, ¿no? Un tasador que elijas vos, otro tasador que elijo yo, y un tercero que lo dejamos al azar y tiramos la moneda a ver cuál es, supongamos. Y de ahí determinamos el precio en promedio. O simplemente elegimos a uno en común y decimos, bueno, mira, el tasador tal o el corredor inmobiliario tal es el que diga el precio que él diga, es el que nosotros lo vamos a poner a la venta. Bien, bueno. Y después dice, o también por el procedimiento, fíjense, acá es muy amplio, ¿no? Puede ser con relación a otros bienes que son también variables, ¿no? Y acá podríamos hablar también con respecto a lo que sería un valor, ¿no? Por ejemplo, te vendo lo que cuesten tantos litros de combustible, entonces ahí ya estamos jugando con incluso lo que sería una obligación de valor, que luego lo tengo que determinar en dinero, ese valor, ¿no es cierto? Al momento del pago. Bien. Después nos vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con el tema de moneda extranjera, porque miren, acá hay mucho para hablar y no terminaríamos en toda la clase, pero ustedes recuerden lo que han visto en obligaciones dinerarias cuando vieron justamente derecho civil, obligaciones en el plan viejo o teoría general de las obligaciones en el plan nuevo. Bueno, aplica acá. Bien. Después, ¿cuáles son básicamente las obligaciones del vendedor? Bueno, la de transferir. El vendedor se obliga a transferir propiedad la cosa que prometió en venta, ¿sí? Y también dice el 1137, estoy leyendo. Y también dice que está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos y las particularidades de la venta y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete. Bueno, vieron, acá es cierto, cuando uno va a vender y específicamente un inmueble, el vendedor tiene que poner a disposición también la documentación que acredita, por ejemplo, la titularidad del inmueble que yo quiero vender, lógicamente. ¿Cómo lo acredito? Con la escritura y un informe de propiedad de registro local, provincial que corresponda. De alguna manera, tengo que poner a disposición también esa documentación que acredita esto. ¿Se acuerdan de la legitimación? Es decir, yo si voy a disponer de una cosa cierta, tengo que tener la disponibilidad, valga la redundancia, de esa cosa que en este caso voy a vender. También si la tuviera que grabar, ¿no es cierto?
y dice, excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se requieren en la obtención de los instrumentos referido al artículo 1137. En la compraventa de inmueble también está a su cargo del vendedor, ¿sí? Los de estudio de título y sus antecedentes, y en su caso los de mensura y los tributos que graven la venta. Claro, esto es del vendedor. Esto, los estudios de título, esto ya lo van a ver en derechos reales, pero quiere decir cuál es el origen, por qué yo soy propietario. Entonces, ese estudio de antecedentes, por qué yo soy propietario, de alguna manera permite esto de lo que yo soy garante, ¿no? Es decir, soy garante de la evicción. Es decir, recuerden esto, ¿no? Garantizo la extensión y la legitimidad del derecho que estoy transmitiendo. Entonces, de alguna manera, hay que hacer un estudio de títulos, y eso lo hace también el escribano, en este caso los inmuebles, y eso está a cargo del vendedor, salvo pacto en contrario. Acá ven, la norma es supletoria. Cada tanto el legislador lo reitera, como diciendo, acuérdense que esto es autonomía de la voluntad. Puede decir lo contrario. Lo mismo la agrimensura, tengo que entregar el plano con una mensura de cuál es la superficie, que es la que dice el título, la que también refleja esta medición que hace el agrimensor. Entonces coincide todo, una agrimensura actualizada, ¿sí?, con el estudio de título, es decir, que soy garante y además estoy demostrando que tengo legitimación para vender y que me corresponde de buena ley, por decirlo de alguna manera, y que no va a haber turbado el derecho a esa persona. Y esto lo estudia un escribano. Y bueno, y los impuestos que graven a la transferencia, por ejemplo, de inmuebles, es un impuesto que recae sobre el vendedor, es personal, ¿no? Si yo estoy vendiendo y no reinvierto y tengo que soportar el impuesto, bueno, recae sobre quien dispone, quien está vendiendo, que es el vendedor justamente. Y fíjense, la enumeración de las obligaciones del comprador básicamente es pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos, estoy hablando del 1141, y recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Recibir la cosa, eso también es una obligación, es decir, yo te entrego, pero vos tenés, son cosas muebles, tenés que recibirla, pero si es un inmueble, también tenés que recibirla, y la recibís justamente, te entrego las llaves y vos tenés que aceptar, es de los dos, ¿sí? O te entrego la mercadería, vos tenés que tener el depósito y el lugar suficiente donde yo te despacho la mercadería y todas las cajas, que es un contenedor lleno de productos que me encargaste. Es decir, es una de las obligaciones es también, ¿no es cierto? La principal es pagar el precio, porque bueno, hace al objeto, el precio y la cosa, recuerden. Como el vendedor, la principal es entregar la cosa. Recuerden que hay un derecho a la cosa. Bien, yo lo que quiero, quiero ver si puedo compartir con ustedes brevemente esto. Disculpen, pero quiero compartir archivos, a ver si lo ven. Compartir ahora. Esperen que todavía no lo veo. Voy a poner compartir ahora. Ahí está. A ver si ven acá. Bien. Bueno, ahí se ve, creo que sí. Bueno, miren, vamos a hablar simplemente del boleto, que el boleto es es justamente, bueno, ahí está, vamos a ver qué es.
Bueno, ¿cuál es la regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, el código en realidad trae 2 o 3 artículos nada más sobre el boleto, no se pone a explicar qué es un boleto, simplemente la finalidad de regular al boleto fue, como ahí dice, la de proteger al comprador de buena fe frente a los acreedores del vendedor. Recuerden que y boleto de inmueble, no estamos hablando, ¿no? Porque puede haber un boleto automotor, estamos hablando de un boleto de otra cosa mueble, ¿no? O incluso de un velero, bueno, estamos hablando de boleto de inmuebles. Naturaleza jurídica, bueno, acá está, ¿vieron? Está, o es una promesa de contrato que está regulado en la parte general, ¿se acuerdan? 993/994, o es un contrato definitivo, ¿vieron? ¿Sí? Después, es justo título para usucapir. Esto para usucapir quiere decir cuando yo no logré escriturar y por lo tanto nunca me transmitieron la propiedad, un inmueble. Recuerden que una de las obligaciones era transmitir la propiedad. Si no está la escritura, ustedes lo vieron por obligaciones, si no está la escritura y no está la tradición, es decir, la entrega voluntaria del inmueble a otro que le recibe, entonces nunca transmití el dominio, nunca transmití la propiedad. ¿Sí? Entonces me quedé con el boleto y la posesión me quedé. Bueno, entonces, y recuerden que el derecho real era sobre la cosa. Acá siempre tengo un derecho a la cosa, tengo un derecho ad rem, ¿sí? El comprador tiene un derecho ad rem. Entonces, ¿cómo defiendo a esa persona que no tiene la escritura, pero que está poseyendo, que tiene el boleto, es decir, tiene un documento que indica que le compró a alguien de buena fe, que era el vendedor, acreditó la legitimación, acreditó todo, pero no tiene la escritura? Bueno, acá está la regulación y la preocupación del legislador para poder proteger a esa persona que todavía no tiene la escritura. ¿Sí? Bueno, esto de la promesa, para nosotros es un contrato definitivo, ¿vieron? El 1023 dice clarito. ¿eh? Acuérdense que también la promesa del contrato caduca al año, con lo cual estaríamos en un grave problema. Imagínense todos los boletos que son diferidos o que tienen más plazo, que uno se queda con el boleto, entonces caerían todos los contratos. Y por otro lado está regulado hasta como un juicio de escrituración del boleto, con lo cual el propio legislador implícitamente nos lleva a pensar que también es un contrato definitivo. Es un contrato definitivo, además, según la letra del artículo que vimos antes, que era el primero, perdón, ahí dice 1023, disculpen, léase 1123, donde dice naturaleza jurídica. Disculpen. No es 1023, es 1123. Dice, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa. Y en el boleto me obligo a transferir la propiedad. Nos obligamos a transferir la propiedad, simplemente que para darle seriedad, a veces uno hace el anticipo, lo refleja ahí, puede haber o no entrega de posesión, por ahí estoy sin el boleto, ahora vamos a ver, sin la posesión, pero con el boleto, ahora vamos a ver, pero lo cierto es que es un contrato, porque a partir del boleto me obligo a transferir. Bueno, nos vamos a reunir en algún momento en la escribanía y ahí hago la escritura, y ahí te entrego la posesión, y si ya la tenés de antes, que tenés boleto y posesión, en la escribanía terminamos con el tema del título y ahí concretamos el traspaso dominial. Ahí cumplí con el contrato, que era transmitir la propiedad. Entonces el boleto es una compraventa. Es una compraventa inmobiliaria. ¿Por qué? Porque justamente a partir de ese instrumento yo me obligo a transferirte la propiedad. De ahí nace un derecho personal. Luego en la escribanía cumplimos y te transmito esa propiedad. Justo título, bueno, no, ya lo van a ver en reales. No es justo título, o sea que el que se quedó con boleto tiene que esperar 20 años poseyendo y después hace el juicio de usucapión, esto de por los 20 años poseyendo, y ahí logra el título.
también puede hacer el juicio de escrituración. Acá está. Es un contrato formal, ¿sí? ¿Sí? Pero solemne relativo. Recuerden que si no se cumplía la forma, se podía luego elevar a escritura pública, y eso lo dice el 1017, inciso A, lo enumera como uno de los posibles contratos que puede luego perfeccionarse por ese instrumento que correspondía, ¿sí? Y el 1018 da la solución, dice, bueno, miren, si no se cumplió con la forma prevista para que produzca todos los efectos propios del contrato, ¿sí? Entonces se obligan a escriturar. Perfecto, se obligan a escriturar. Lo que sucede es que la escritura es la manera de cumplir con el contrato, porque a partir de la escritura yo ahí cumplo con la obligación de transmitir la propiedad según el artículo 1123. Más la posesión, ¿no? Que puede estar antes o simultánea a la escritura. Los derechos que brinda frente al tercero, a acreedores del vendedor, ¿sí? Acá está la regulación, 1170 y 1171. Terceros turbadores de la posesión. Recuerden, esto lo van a ver en reales. Hay acciones posesorias, es decir, yo no soy propietario, pero estoy con un boleto y soy poseedor. Bueno, el boleto le da esta posibilidad también al poseedor, de aquel que lo está turbando, de poder presentar alguna acción para defender, para que cese esa turbación. Y terceros sucesivos compradores. Esto es importante, si no lo vieron o lo pasaron por alto o lo vieron al pasar nada más, fíjense que el que tiene boleto también hay una preferencia en el derecho a aquel que tiene el boleto, pero que también tiene la posesión. Vean después el artículo 756, que es muy interesante, y está en la parte de obligaciones, en la parte cuando habla de clasificación de las obligaciones de dar cosas ciertas. Y ahí habla de esto, qué pasa cuando varias personas tienen derecho a la misma cosa. Hubo sucesivas promesas de transferencia de propiedad a distintas personas, desde ya que eso es inadmisible. Ustedes dirán, eso es un fraude, profesor. Sí, sí, desde ya. No solo que no es prolijo, sino que también puede ser delictual. El tema es que a los fines civiles acá hay una solución que trae el artículo 756. Miren la importancia del boleto, ¿no? Del boleto frente a los acreedores del vendedor, porque todavía no me transmitió la propiedad. Entonces, ¿yo qué hago? El vendedor es a quien, a nombre de quien figura la propiedad en el registro, y la prenda común de los acreedores es la del deudor. Y si ese vendedor tiene problemas económicos, le van a descubrir un bien a nombre de él y lo pueden atacar, y ese bien puede ser el que él ya haya vendido por boleto. Entonces, la defensa es de esta persona que compró por boleto y todavía no escrituró, y cuyo vendedor tiene problemas con sus acreedores y le van a embargar el inmueble, que para los acreedores el boleto no existe porque desconocen. Lo que se dio a publicidad fue la propiedad que sigue todavía en nombre de esta persona, que es el vendedor. Entonces, ahí se quiso regular el boleto, para proteger justamente al comprador. Queda con un boleto de un vendedor que está insolvente o que tiene problemas con sus acreedores porque no paga. Y le vienen justamente a cuestionar o atacar ese bien que ya vendió por boleto. Entonces, ¿qué culpa tiene este comprador que de buena fe lo hizo y que está en ese íter de lograr la propiedad? Estamos hablando siempre de compradores de buena fe, no de un comprador que le dijo, bueno, hace de cuenta que yo te compro para sacar de tu patrimonio y que no te lo ataquen. No, no, estamos hablando, hay patologías, pero estamos hablando en el terreno de la buena fe, ¿sí? Y hay una presunción de buena fe, que son los requisitos que la ley exige
para darle protección a ese comprador que todavía no se transfirió la propiedad en cabeza de él y que tiene el boleto simplemente. Ahora fíjense. Bueno, acá también sepan que esto vamos a ver que es otro contrato, el boleto también se puede ceder, entonces cedo la posición contractual. Por ejemplo, yo soy comprador y le transfiero a otro el boleto, le cedo los derechos que tengo yo por boleto. Entonces aparece otro comprando a quien me vendió, pero yo cedí el boleto. Vendí el boleto, vendí lo que tengo. Si tenía el boleto con posesión, vendí todo. Ahora, si tengo el boleto, bueno, cedo solamente los derechos del boleto y no tengo posesión, que también es, bueno, es una relación de poder. No vamos a meternos con eso, pero digo, puedo ceder también. O sea, para eso también sirve el boleto. Todo esto puedo hacer con el boleto. Bien. Esperen. Acá está, protección. Entonces tenemos, está ubicado en el libro tercero, derechos personales, en contratos en particular, en el contrato de compra-venta, como sección octava, boleto de compra-venta. Por la ubicación también podemos decir que considera el legislador al boleto como un contrato de compra y venta. El boleto de compra, y acá lean el 1170 después, y el 1171. En 2 artículos regula todo el legislador, pero regula, acuérdense, desde el punto de vista o de la finalidad de proteger al comprador. Dice, y boleto de compra-venta de inmuebles, ¿vieron? Acá tienen en negrita, solamente reguló el de inmuebles, porque puede haber boletos de otros bienes de otra naturaleza, que no sea inmobiliaria. Dice, el derecho del comprador de buena fe, aclara, tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, sí. Y acá son los requisitos, son acumulativos y son 4. El A, el comprador contrató con el titular registral o pudo subrogarse en la posición jurídica. Bueno, acá si le compró a otro que a su vez le cedió el boleto, supónganse, ¿no? Es decir, pero que, digamos, hay una cadena que le compró a quien a su vez le compró al titular registral. Es decir, tengo que demostrar de que yo me aseguré de que a quien le compraba era el dueño, por escritura y porque en el registro de la propiedad decía que ese día que firmamos el boleto, el informe decía que todavía estaba a nombre de la persona que me vende. Es decir, y que figura en la escritura. Entonces, de esa manera, yo le estoy comprando a quien tenía derecho a vender. Eso es lo que me pide la ley, que le esté comprando al dueño. B, además, todo esto, son acumulativos. El A, el B, el C y el D, los 4 incisos. El comprador tuvo que haber pagado como mínimo el 25% del precio, con anterioridad a la traba de la cautelar. Acá, cuando hablo de traba cautelar, imagínense un embargo, que es la típica. Yo cuando quiero escriturar y después de firmar el boleto me encuentro con que me embargaron. Y digo, uy, yo compré un inmueble y estaba limpio y lo compré al titular y lo compré de buena fe. Ahora resulta que tengo un embargo. ¿Cómo hago? ¿Tengo que pagar también lo del embargo, solucionar todo eso? Si yo compré cuando estaba bien el inmueble y no tenía ningún problema y compré de buena fe. Bueno, esa situación quiere proteger el legislador. Y le dice, le voy a reconocer esa prioridad a usted, comprador, si usted me demuestra estos cuatro extremos, que le compró al verdadero dueño, que usted se aseguró que así lo hacía, que además en el boleto figura y usted demuestra que ya pagó el 25% del precio total, como mínimo, pudo haber pagado el 50%, el 30%, que generalmente es un porcentaje que se puede estipular o que suele estipularse. El boleto le tiene que dar fecha cierta. Recuerden que la fecha cierta queda a criterio del juez. Por ejemplo, si es el depósito bancario, ya tengo ahí una fecha con un informe que le puedo pedir al banco. ¿Cuándo ingresó el 25%? Tal fecha. Ah, bueno, ahí el banco ya tiene.
Si además fuimos a asegurarnos y firmamos ante escribano, bueno, en el libro de registro de firmas, que es un libro público, el escribano asentó que tal día vino fulano de tal y certificó firma respecto de un boleto de compra-venta. Perfecto, ya tengo demostrado que la fecha no está antidatada, sino que realmente fue ese día. Entonces tengo que asegurarme, revestir con seguridad jurídica el boleto. ¿Para qué? Para poder ganar estos requisitos, y si tiene un problema mi cliente y yo soy cliente del comprador, me diga, me asesoraste bien. Te dije que redactaras el boleto, que me revisaras el boleto, y vos me dijiste qué recaudos tomar en cuenta. O vos lo tomaste si tuviste la gestión de redactarlo. Y la D es la adquisición, tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Le dice también, mirá, vos tenés que tener boleto, haberte asegurado que le comprabas al dueño o a quien tenía derecho de transmitirte el boleto, que hubieras pagado como mínimo 25% antes de que entrara el embargo, que tenga fecha cierta y que además o lo hayas hecho dar publicidad en el registro, que no todos los registros tienen publicidad registral de boletos, ¿no? Está más puesto esto para esta última parte, que la publicidad sea posesoria. ¿Qué quiere decir? Y que vos además estés adentro del inmueble. Si estás adentro del inmueble, compraste con fecha cierta, le compraste al verdadero dueño y te aseguraste de eso, y además pagaste como mínimo un 25% del precio total, vos vas a tener derecho por sobre todos los otros terceros que se crean con derecho a ese inmueble que todavía figuraba en nombre del vendedor. ¿Por qué? Porque justamente no llegó a transmitir. Bueno, acá en 1171 hay un detalle, perdón, un detalle, ya con esto vamos a las preguntas. Fíjense que dice compra-venta de inmuebles, en ningún momento hace distinción sobre el destino. Puede ser para vivienda, puede ser un local comercial, puede ser una propiedad industrial, en el sentido que no hay, no da, digamos, digamos, no da preferencia a que solo sea con destino a vivienda o habitacional, en este caso, ¿viste? Y después el 1171 es lo mismo, pero la oponibilidad del boleto cuando el vendedor se fue a un concurso o a una quiebra. Es decir, acá no embargaron, sino que se declaró un concurso o le declararon la quiebra. Entonces, son parecidos los requisitos, ¿sí? Tiene que tener fecha cierta, otorgado de buena fe, 25% del precio como mínimo, ¿sí? Y el comprador puede cumplir sus obligaciones, en este caso, deposita en el juzgado el dinero. Y bueno, entonces, ¿qué le pueden atacar? Bueno, pueden atacar el saldo de precio, pero no pueden atacar el inmueble que compró. De alguna manera se está protegiendo eso. Bueno, a ver. Ahí volví. Bueno, no sé si ahora sí. Hasta acá, discúlpenme, me pasé como 10 minutos, pero quise dar esta parte de boleto también, que no está muy tratada en el código, y lo otro, los derechos, las obligaciones, eso por ahí lo pueden leer más en detenimiento ustedes. Quedo abierto a ver si hay algunas preguntas. Acá creo que hay algo en el chat. Profe, si no estuviera en vida, ¿quién me vendió y nunca hice la escritura? ¿Cómo sería en ese caso? Se ve perfecto. Bueno, bueno, a ver, sí, si el que firmó el boleto, acá había una consulta de uno de sus compañeros, si quien firmó el boleto luego fallece, bueno, los deudores de la escrituración son aquellos que vienen a ser los herederos del vendedor, es decir, se puede presentar y se puede pedir en la sucesión
o incluso abrir la sucesión, ustedes como acreedor, porque son acreedor a la cosa, que no se la transmitieron y estaban obligados a transmitírsela, previa intimación a los herederos, y ustedes los conocen, pero tienen, una vez declarados como herederos, ellos después tienen que firmar la escritura traslativa de dominio a favor de ustedes. Sí, sí, hay solución, no es que no tiene valor el boleto. Se transmiten a los sucesores universales los derechos y las obligaciones, así que si había un saldo de precio también deberá después el juez repartirlo de acuerdo a la proporción que corresponda en el sucesorio. Y si tengo... Bueno, ahí elegís. Si tenés una posesión de más de 20 años y debías un saldo, no encontrás a la gente, bueno, podés hacer un usucapión. El juicio de escrituración se puede hacer igual porque está entendido por la jurisprudencia que la posesión que vos tenés interrumpe constantemente la prescripción liberatoria. Es decir, no se extingue esa obligación de escriturar, que si no tiene un plazo previsto en la ley, entonces es el plazo residual de 5 años. Bueno, como el reconocimiento es una de las causales de interrupción de la prescripción, la jurisprudencia tiene dicho que la obligación de escriturar, si el comprador está en posesión, ese acto continuo de la posesión interrumpe en forma permanente a la prescripción, con lo cual también estás en condiciones, porque es reconocimiento por parte del vendedor del derecho que a vos te asiste, porque vos te ve que estás en posesión y no hace nada, entonces está reconociendo él como deudor a la escritura, te está reconociendo que te debe, ¿sí? Entonces hay una interrupción, con lo cual podés ir por la escrituración o podés ir por la usucapión, ¿sí? Depende también cómo tengas el boleto, porque hay boletos y boletos, ¿no? El tema de la firma es muy importante y lo tendrían que tener, tendría que estar certificada la firma, si no tenés que probar la firma que corresponde a esa persona, y si está muerta se te puede complicar el tema probatorio. La usucapión puede ser algo que si bien es más largo y más costoso, pero puede ser más seguro. Habría que ver el caso. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, no quiero... Por las dudas, ¿saben qué voy a hacer? Me despido ahora, pero no corto. Me despido a los efectos que les quede la grabación de la clase, ¿vieron? De tener la